Soy Marta Uck, consultora responsable para la elaboración del diagnóstico de género y plan de acción de género del proyecto Acción. El objetivo de la consultoría fue identificar la forma en cómo hombres y mujeres participan en las actividades productivas asociadas al manejo de los recursos marino-costeros. El diagnóstico buscaba conocer la vinculación entre los recursos y los medios de vida desde la perspectiva y el aprovechamiento de hombres y mujeres. A partir de los resultados anteriores, se diseñó un plan de acción de género que contribuirá a que el proyecto evite reproducir las desigualdades y las brechas de género y promueva la participación igualitaria entre hombres y mujeres. Para el diagnóstico se llevaron a cabo dos fases de investigación, una documental y otra de campo. Para la documental, se recopilaron los principales indicadores sociodemográficos y económicos de fuentes oficiales como el INEGI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Coneval y de algunos organismos del Sistema de Naciones Unidas como el PNUD para el Índice de Desigualdad de Género, entre otros. También se revisaron diversos estudios monográficos producidos por universidades y centros de investigación con presencia en la región que permiten reconocer la participación de hombres y mujeres en los sistemas productivos. En la fase de campo se identificaron y entrevistaron a actores claves en el territorio como las autoridades comunitarias, representantes de los principales sistemas productivos como el pesquero, el apícola, el turístico, el artesanal y el agrícola, así como los que tienen incidencia en la protección y conservación de los recursos naturales. Y finalmente, se realizó un proceso participativo para consultar el plan de acción de género y recibir recomendaciones para mejorar la implementación del proyecto desde la perspectiva de las y los beneficiarios. Los principales hallazgos del diagnóstico podemos resumirlos en 5 aspectos relevantes en la interacción entre hombres y mujeres en torno al manejo de los recursos. En primer lugar, las mujeres tienen una participación limitada en las actividades productivas de mayor valor económico, principalmente pesqueras, pero sí tienen una aportación importante, aunque invisibilizada, de soporte a las pesquerías desde el ámbito doméstico. Por ejemplo, los hombres tienen asignadas actividades económicas de carácter público, mientras que las mujeres las del ámbito doméstico o privado. En este sentido, la captura directa de los recursos pesqueros representa el hecho fundacional de la estructura de poder y el orden de género en todos los sistemas productivos. Por otra parte, las mujeres tienen una participación económica que resuelve una de las debilidades del sistema anterior al proporcionar ingresos económicos durante las temporadas de veda de las principales pesquerías como la langosta, el pulpo y el mero. A través del comercio local, el trabajo doméstico, principalmente en los lugares donde hay arribo de turismo, e incluso mediante su incorporación a ciertas actividades de protección ambiental, ya que la mayor parte del territorio de intervención del proyecto corresponde a zonas decretadas como áreas naturales protegidas. En el escenario anterior, las principales brechas de género identificadas en el diagnóstico se refieren a los siguientes temas. Regularmente, las mujeres no son sujetos de crédito ni de elegibilidad de programas sociales dirigidos a los sectores productivos, los cuales están dominados por los hombres. No están integradas a los grupos legalmente constituidos, lo cual se ha convertido en un requisito cada vez más solicitado para obtener apoyos. Las mujeres son las que reciben menores ingresos porque realizan actividades consideradas de menor valor tanto social como económico. Todos estos elementos forman parte de un orden de género que sustenta comportamientos, actitudes y representaciones sociales de lo que los hombres y las mujeres deben ser en los sistemas productivos marino-costeros. En ese sentido, el principal
reto del Plan de Acción de Género es aprovechar las iniciativas que ya están transformando las relaciones de género en el territorio, principalmente porque encontramos mujeres con niveles de preparación a nivel universitario, mujeres pioneras en la inclusión en los sistemas productivos de mayor valor económico y especialmente mujeres en actividades de protección y conservación de los recursos prioritarios por su nivel de degradación. Para lograr las transformaciones de las relaciones de género, será fundamental involucrar a los hombres, ya que las mujeres tienen mayor conciencia de su situación de exclusión. También habrá que responder a las demandas históricas de atención de los sistemas productivos costeros, tanto de hombres como de mujeres, así como abonar a la credibilidad de la apertura de espacios para las mujeres, quienes no han visto oportunidades reales de participación. Finalmente, las y los invito a que se sumen a esta transformación que comienza por conocer este y otros estudios de preparación del proyecto Acción que dan cuenta de la situación de los hombres y las mujeres en la costa de la península de Yucatán.